El día de hoy yo voy a hablar de sarcopenia y anestesia. Este es un tema bastante nuevo en nuestro campo. Bueno. Si se nos pidiera que evaluáramos a simple vista a este personaje de Picasso que está a la derecha, sin más estudios de laboratorio, sin estudios de gabinete, sin ningún otro estudio, yo creo que la mayoría coincidiríamos en que este paciente luce frágil y que muy probablemente no está en las condiciones óptimas para ser llevado a cirugía. Independientemente de que esa valoración sea subjetiva, no la hace menos cierta. Bueno, la masa muscular cambia con la edad. Aquí vemos un corte tomográfico a nivel del muslo de un paciente joven y activo, en donde se aprecia mucho mayor proporción de músculo con respecto de la grasa, y en cambio en el paciente viejo y sedentario se observa no solamente una menor proporción de músculo, sino también infiltración grasa en el músculo. Los nuevos estudios sobre la masa muscular nos han permitido tener en ella una nueva herramienta para la evaluación preoperatoria, que es lo que ha mejorado la mortalidad en las últimas décadas, a raíz de nuevos estudios para la prevención y el manejo del riesgo perioperatorio. Bueno, el músculo es la fuente de la fuerza y por lo tanto de la independencia. La mayoría de los pacientes que tienen sarcopenia, que son frágiles, se distinguen por padecer este síndrome biológico de disminución de la reserva y la resistencia a los factores de estrés, que resulta del declive acumulado de varios sistemas fisiológicos y causa vulnerabilidad a las circunstancias adversas. Este síndrome de fragilidad tiene una definición un poco laxa aún. La definición puede no estar perfectamente acotada todavía por algunos criterios clínicos. Hay pacientes que de manera subjetiva lucen frágiles y con eso basta para tomarlos en cuenta dentro de este grupo de mayor riesgo. Entonces, se ha observado que la pérdida de fuerza a lo largo de la vida se asocia con mayor mortalidad, especialmente después de los 60 años. Esta gráfica es de un estudio que empezó en 1958 en Baltimore y fueron alrededor de 1000 pacientes que se siguieron entre 25 y 30 años, en los que se midió, entre otras cosas, la composición corporal por distintos métodos y también la fuerza. Esto se midió por dinamometría simple en manos, y se observó que los pacientes mayores de 60 años que se encontraban en el menor cuartil, que levantaban aproximadamente en suma entre ambas manos 83 kilos, tenían una mayor mortalidad y mucho más acelerada, a una edad mucho más temprana que los pacientes que levantaban más peso en el cuartil mayor, que eran alrededor de 108 kilos en promedio. Esto en los pacientes mayores de 60 años, y los pacientes menores de 60 años no presentaban una diferencia tan marcada independientemente de su fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre los 60 y los 70 años que hace que la disminución en la fuerza se asocie con la mortalidad? Bueno, la inactividad mata. La sarcopenia es el síndrome caracterizado por la pérdida progresiva y generalizada de masa muscular y fuerza, con el riesgo de resultados adversos como discapacidad física, mala calidad de vida y muerte. Así es como lo define el Grupo Europeo de Estudio de la Sarcopenia en adultos mayores, y es una de las definiciones que aún están siendo trabajadas, siendo pulidas, porque no es algo definitivo. Cada día aparecen estudios que hacen pensar que unos pacientes deben ser incluidos en este grupo u otros no, o dependiendo de algunas circunstancias. Entonces, ¿cómo se diagnostica la sarcopenia? Bueno, tiene que haber el primer criterio y alguno de los otros dos: masa muscular disminuida más fuerza muscular disminuida o desempeño físico disminuido. Estos son los criterios de este mismo grupo de trabajo para diagnosticar sarcopenia.
¿Y por qué se da la sarcopenia? ¿Cuáles son los posibles mecanismos? Se han propuesto varios, se han estudiado a lo largo de décadas, particularmente en pacientes adultos mayores, pero también en pacientes que son jóvenes, pero que tienen algún declive en la capacidad física. Entonces, bueno, entre otras cosas son trastornos hormonales como la disminución de hormona del crecimiento y sexocorticoides, y el aumento del estado inflamatorio a través de interleucina 6 y actividad proteasómica de degradación muscular. Entre otras cosas, el aumento de la masa grasa con respecto de la masa muscular se asocia a la inactividad y, por supuesto, a la debilidad, disminución de la reserva metabólica, discapacidad, morbilidad y finalmente mortalidad. Bueno, la sarcopenia se asocia con mortalidad. ¿Qué se ha visto al respecto en el campo que a nosotros nos importa más? Bueno, en un estudio realizado en 259 pacientes que iban a resección hepática por metástasis de cáncer de colon, se midió el área total de psoas por tomografía y se observó que los pacientes que tenían un área total de psoas menor de 500 milímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal presentaban más riesgo de estancia en terapia intensiva, más riesgo de estancia hospitalaria prolongada y complicaciones graves. No se observó que tuvieran específicamente mayor mortalidad, pero sí claramente la razón de momios fue de 3.1, 3.3 para el desarrollo de estas otras complicaciones, riesgo de estancia en UTI y complicaciones graves como sepsis, bilioma, falla hepática. ¿Y quiénes fueron los pacientes que más presentaron este marcador de riesgo, la sarcopenia? Bueno, las mujeres, el 80% de los pacientes que tenían sarcopenia eran mujeres. No así en el grupo que no padecía sarcopenia, que eran alrededor de 30%. De hecho, antes de los 70 años, entre 10 y 20% de los pacientes padecen sarcopenia, pero después de los 70 años la proporción es mucho mayor de pacientes que padecen sarcopenia. Entonces, algo pasa, un evento crítico pasa en esta etapa de la vida que los predispone a esta pérdida de masa muscular y desarrollo de fragilidad y, por supuesto, de enfermedades concomitantes. Bueno, también se ha visto que la sarcopenia se asocia a mortalidad después de trasplante hepático. Este fue un estudio retrospectivo realizado en 163 pacientes que fueron a trasplante hepático y se midió el área seccional del psoas derecho e izquierdo a nivel de la cuarta vértebra lumbar. E igualmente se encontró que correlacionaba con la mortalidad. Particularmente aquí esta razón de riesgos se observa que la mediana fue 1.91, pero por debajo de la mediana se eleva de manera exponencial la razón de riesgos para la muerte en pacientes que fueron sometidos a trasplante hepático. Y esta gráfica es importante que nos familiaricemos con ella porque es una gráfica que se utiliza de manera recurrente en este tema de la sarcopenia. Bueno, aquí vemos los pacientes que fueron llevados mismos a trasplante hepático y cómo fue su sobrevida a 3 años. Los que estaban en el cuartil más bajo de área total de psoas, o sea que tenían psoas mucho más delgado, presentaban una sobrevida de solamente el 20-30%, al contrario de los pacientes que estaban en el cuartil más grande, que presentaban una sobrevida de casi el 80%. Esto después del análisis multivariado, o sea, es un predictor independiente de mortalidad a 3 años después de trasplante hepático. Y esto es importante porque de esta manera se pueden optimizar no solamente los recursos, sino se puede manejar el riesgo y no someter por ejemplo, a trasplante hepático a pacientes que se sabe que les va a ir mal, ¿no? Y que el 80% se van a morir pronto, por ejemplo. Entonces, otros marcadores, como por ejemplo la albúmina, no mostraron ninguna correlación
con el área total de psoas, ni tampoco con la mortalidad, y otros marcadores que clásicamente se han utilizado para ver la morbi-mortalidad o el riesgo en pacientes hepatópatas, no correlacionaron tan bien como el área total de psoas. Bueno, igualmente en pacientes cirróticos, independientemente de que vayan o no a cirugía, se ha asociado que el desgaste muscular, o sea, la sarcopenia, se asocia a mayor mortalidad. Este fue un estudio en donde se vio la sobrevida de pacientes a 24 meses con sarcopenia y sin sarcopenia, y claramente se aprecia la diferencia, igualmente aún después del análisis multivariado, cómo correlaciona con la mortalidad a 2 años. Ahora, esta es otra manera que hay de medir la sarcopenia. No solamente se fijan en el área total de psoas, sino en un corte tomográfico a nivel de la tercera o cuarta vértebra lumbar, se mide todo el tejido que tenga densidad de músculo. Entonces, por ejemplo, se desechan las áreas de músculo que están infiltradas de grasa. Por ejemplo, aquí se aprecian en gris y aquí no se aprecian. Este es un paciente con sarcopenia, este es un paciente sin sarcopenia. Entonces se observa no solamente que el psoas tiene mayor volumen, sino que el resto de los músculos al mismo nivel lumbar tienen mayor grosor y mayor densidad y menor proporción de grasa. En cirugía para reparación de aneurisma aórtico abdominal y sarcopenia, también se vio en un estudio con 262 pacientes sometidos a reparación abierta que tenían 69 años más menos 10, el área total de psoas a nivel de la cuarta vértebra lumbar, y se realizó análisis multivariado para correlacionarlo con la mortalidad. Igualmente se observa esta curva de mortalidad, de razón de riesgos para mortalidad, contra área total de psoas. Y en este caso la mediana fue 2.23, pero también se eleva el riesgo sustancialmente. Entre más sarcopenia tengan, más se eleva el riesgo de muerte. Aquí vemos la gráfica de sobrevida, en donde los pacientes que estaban en el tercil más grande, que está graficado en negro, tenían mucho mayor sobrevida cercana, superior al 90%, contra los pacientes que están en el tercil más bajo, o sea, con un área total de psoas menor, que tenían una sobrevida aproximadamente del 80%, ligeramente abajo del 80%, a 3 años incluso. En otros contextos como sarcopenia y cáncer, por ejemplo, se ha visto en pacientes con cáncer de páncreas que independientemente de su índice de masa corporal, incluso en pacientes obesos, se ha observado que la sarcopenia es un predictor independiente de mortalidad en el mediano plazo, corto y mediano plazo. Aquí el 100% de los pacientes fallecen alrededor de 1 año, mientras que en los pacientes que no tenían sarcopenia sobreviven cuando menos el 20% en la misma etapa. Y a 1250 días todavía sobreviven algunos de esos pacientes. Entonces, es muy importante esa reserva fisiológica que proveen los músculos para lidiar con la enfermedad. Este es un estudio sobre masa libre de grasa en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No necesariamente se midió el área total de psoas, o más bien no necesariamente se tiene que medir área total de psoas para determinar sarcopenia. También se han utilizado otros marcadores como bioimpedancia, que además es un método relativamente barato para determinar a los pacientes que tienen sarcopenia. Y aquí vemos que cuando los pacientes están en etapa subclínica de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen mucho mayor masa libre de grasa que los pacientes que van progresando en la enfermedad, con diferencia estadísticamente significativa entre estos grupos. Entonces, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
más avanzada, en etapa de mayor deterioro, tienen mayor proporción de grasa con respecto del músculo que los pacientes que están en mejor estado clínico. En cambio, otros marcadores como el índice de masa corporal no presentan no son sensibles a esta diferencia, ¿no? Entonces, los pacientes que están en etapa preclínica o en etapa terminal de la enfermedad pueden tener el mismo índice de masa corporal y no se observa diferencia. Entonces, bueno, aquí esta es una gráfica también de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y su desempeño físico en la prueba de caminata de 6 minutos y graficado contra la masa libre de grasa. La prueba de caminata de 6 minutos es una de las herramientas para la evaluación preoperatoria más útiles que tenemos porque es muy sencilla de realizar, es barata y predice con relativa confiabilidad el desempeño cardiovascular de los pacientes en cierta medida. Entonces aquí se observa que hay una buena correlación entre la caminata de 6 minutos y la masa libre de grasa. Los pacientes que tenían menor masa libre de grasa, o sea, se asume con mayor sarcopenia, tenían un peor desempeño, incluso por debajo de los 250 metros en la prueba de caminata de 6 minutos. Bueno, ¿hay manera de revertirlo? Probablemente sí. El entrenamiento físico ayuda a prevenir y a revertir la sarcopenia. Este fue un estudio realizado en 1990 en 10 sujetos nonagenarios de 90 más menos 1 años, con 8 semanas de entrenamiento de resistencia progresiva intensa, con contracción concéntrica y excéntrica de los muslos, en donde se midió la fuerza y la composición corporal a lo largo del estudio, además del desempeño físico para las actividades instrumentales de la vida diaria. Aquí se observa un corte tomográfico igualmente a nivel del muslo en un paciente sin entrenamiento. En amarillo observamos la proporción de músculo que además tiene infiltración grasa en rojo. Y de este lado vemos un paciente con entrenamiento con mayor proporción de masa muscular con respecto de la grasa, a pesar de que también hay infiltración. Entonces, los pacientes que empezaron levantando a sus 90 años una determinada cantidad de peso, después de 8 semanas de entrenamiento, tuvieron un aumento considerable en su capacidad para levantar peso con las piernas. Y el porcentaje de aumento en el músculo, medido por tomografía y graficado en porcentaje sobre el eje de las Y, se ve cómo aumenta desde 0 en algunos pacientes hasta 30 o 40% en otros. Es variable, pero en general tiende a incrementar la masa muscular el entrenamiento después de 8 semanas, incluso en pacientes de edad muy avanzada. Entonces, ¿importa solo la cantidad de músculo? Bueno, la sarcopenia se refiere no solamente a la disminución de la masa muscular, sino a la disminución de la fuerza también. La fuerza está íntimamente ligada a la composición del músculo, particularmente la proporción de fibras tipo 2 contra tipo 1, que las tipo 2 son fibras de potencia y las tipo 1 de resistencia. Las fibras tipo 2 de potencia son las que permiten, por ejemplo, reacciones rápidas, que son las que ayudan a evitar caídas en los ancianos o a las actividades instrumentales de la vida diaria con mayor facilidad. Esta es una biopsia esta es una biopsia de muslo en un paciente en terapia intensiva que no tiene miopatía del paciente en estado crítico, que si bien no hay que confundirla con sarcopenia, llama la atención que el paciente que tiene miopatía del enfermo en estado crítico presenta una disminución del área seccional de las fibras tipo 2 y además una pérdida de esa proporción.
Ajá. Entonces, la calidad del músculo también importa. Estos pacientes tienden a desarrollar debilidad y eso se asocia con una progresión más lenta hacia la mejoría o una progresión hacia el deterioro en algunos casos. Entonces, vemos este estudio en donde pacientes que fueron sometidos a cirugía de tórax por el estudio de tumores o por otras causas, se les tomó una biopsia de diafragma y también se le tomó una biopsia de diafragma a individuos que tenían muerte cerebral y que eran donadores de órganos y que llevaban en ventilación mecánica tiempos relativamente breves, ¿no? Entre 18 y 69 horas. Y se aprecia una disminución también en el área seccional de las fibras musculares, además de las cadenas de miosina lentas y rápidas con respecto de los pacientes que solamente habían tenido 2 o 3 horas de ventilación mecánica por la cirugía, por otras causas, ¿no? Entonces, esto llama la atención porque nos hace pensar que la composición del músculo también es importante para determinar su función y, por supuesto, en conjunto con otros datos clínicos, el desempeño físico del paciente, que sí ha mostrado a largo plazo ser un buen predictor de morbo y mortalidad, incluso no solo fuera del perioperatorio, sino especialmente en este. Aquí vemos las copias de los transcritos de genes asociados a la degradación muscular. Ajá. En los pacientes que habían estado en ventilación mecánica entre 18 y 69 horas, las barras en azul fuerte, y las barras en azul claro son los pacientes que solamente habían sido sometidos a cirugía por otra causa. Entonces, claramente se aprecia un aumento en la transcripción de proteínas, de genes asociados a proteínas que degradan el músculo. Entonces, la calidad de músculo sí importa. Algunas preguntas que surgen de la unión de estos dos campos, el estudio de la sarcopenia y el riesgo perioperatorio, podrían ser si la sarcopenia es un marcador útil de riesgo perioperatorio en otros tipos de cirugía, como cirugía de tórax, ortopedia, oncológica, etcétera. ¿Y cuál es el mejor índice de sarcopenia? Hay quien lo mide con área total de psoas a nivel de la tercera lumbar, de la cuarta lumbar, a nivel de la tercera lumbar, todos los tejidos que correlacionen con densidad de músculo, como masa libre de grasa por bioimpedancia. Existen múltiples métodos y actualmente no está definido uno como el método para medir la sarcopenia. Bueno, la misma medida para todos, a todos los pacientes les afecta en la misma medida la sarcopenia. No lo sabemos, pero hay algunos datos indirectos que nos hacen pensar que no afecta de la misma manera a todos los pacientes ni en todos los tipos de cirugía. Entonces, ¿qué riesgo tiene un paciente para cada tipo de cirugía dependiendo de su grado de sarcopenia? Aquí pongo más pequeña esta gráfica, que es la que les mostré anteriormente en el estudio de reparación de aneurisma aórtico abdominal abierto, y esta que es la de trasplante hepático. ¿Por qué? Porque la razón de riesgo aumenta 8 veces en los pacientes que son sometidos a trasplante hepático y aumenta solamente 3 a 4 veces en los pacientes que son sometidos a reparación de aneurisma aórtico abdominal. Esto probablemente está vinculado a que el hígado es el órgano de choque del estrés. Entonces, es el órgano que ayuda o que coordina en buena medida la reparación del daño y que, por supuesto, cuando se ve afectado, también se ve incrementada la mortalidad. También vemos que la mediana de razón de riesgos para aneurisma, para reparación de aneurisma, fue de 2.23 contra 1.9 para trasplante hepático. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si nos situamos con 2.23 de área total de psoas en la gráfica de trasplante hepático, vamos a ver que prácticamente la razón de riesgo es menor a 1, ¿no? Aproximadamente menor a 1. En cambio, con el mismo valor para aneurisma
reparación de aneurisma, ya es superior el riesgo. Entonces, el mismo grado de sarcopenia puede tener distintas implicaciones, no solo en cada paciente, sino para distintos tipos de cirugía. Esta evaluación a simple vista de la sarcopenia que se asocia a fragilidad es algo que a lo largo de probablemente siglos ha sido obvio, no solamente para los médicos, sino para personas que no están asociadas a la medicina. Pero ahora tenemos una forma cuantificable y objetiva de asociarlo con el pronóstico perioperatorio. Otra pregunta que me parece muy interesante es si mejorar la sarcopenia mejora la evolución. Probablemente sí, nada más que habría que ver para qué tipos de cirugía, ¿no? Y en qué clases de pacientes. Y si un paciente con sarcopenia debe esperar a ser optimizado para ser llevado a cirugía, esto desde luego es una pregunta muy abierta y dependerá de cada caso y cada tipo de cirugía. Habrá pacientes que no pueden esperar o habrá cirugías que no pueden esperar. ¿Y cuál es el mejor método para reducir la sarcopenia? Tampoco está cerrado este tema. Actualmente hay mucha investigación al respecto, no solamente por medios del entrenamiento físico, sino también por medios farmacológicos, por ejemplo, con la administración de andrógenos o la administración de otras hormonas. Y bueno, por último, una mirada clásica a la muscularidad en Occidente. Eso es todo. Gracias.